Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias, Juancito. ¿Cómo va ese sábado? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien. Muy preocupados, ¿no?, con lo que pasa en términos cambiarios. Ayer algunas versiones de Bloomberg informales respecto que lo que prestaría el Fondo Monetario serían 20.000 millones de dólares. Solamente sería para refinanciar y para pagar los intereses de lo que le debemos 42.000 millones. O sea, sería un acuerdo medio desinflado para lo que espera el gobierno, y por eso a última hora de ayer volvieron a picar los mercados. El dólar MEP volvió a tocar los 1.300 pesos, el Banco Central volvió a vender dólares, volvieron a caer las reservas, volvió a subir el riesgo país, y bueno, esto me hace recordar mucho a lo que era el blindaje en el año 2001. El capital financiero internacional le va corriendo el arco a Javier Milei como se lo hizo a Fernando de la Rúa. Lamentablemente, cuando haces las mismas políticas económicas, o cuando vos en economía haces o podés hacer lo que vos quieras, lo que no podés es evitar las consecuencias, y lo que está asumiendo el equipo económico son las consecuencias de la política económica que han hecho. Lamentablemente, esto lo termina pagando la clase media. Yo a Germán le mandé y podemos ver la primera imagen. Acá el enfrentamiento fue con la clase media. El gobierno presentó un proyecto de bajar la inflación, un proyecto de superávit fiscal, reservas, brecha, y bueno, como le decía recién, bajar inflación. Recordemos que el gobierno, Javier Milei, repetían constantemente que la inflación es en todo momento y lugar siempre un fenómeno monetario. Bueno, ahora está empezando a quedar claro con el rebote de los precios en todos los comercios de la República Argentina, que la inflación no es simplemente un fenómeno monetario, es algo más complejo. Es un fenómeno estructural, es un fenómeno social que se muestra como monetario porque lo que se mueve, lo que hace esa liquidez es el dinero. Pero en realidad la inflación tiene otras características, tiene que ver con la puja distributiva, tiene que ver con la inercialidad, tiene que ver con la falta de dólares, que es lo que está aprendiendo Luis Toto Caputo, bueno, ella lo sabía seguramente, o lo que está aprendiendo Javier Milei, lo que está aprendiendo, no sé, te puedo decir Sanleris, lo que está aprendiendo Santiago Bausili, lo que está aprendiendo Duhovne, Pratgay. Bueno, nos cuesta caro a los argentinos que ellos aprendan. ¿Por qué? Argentina no es productiva y quiere consumir bienes que no produce, y eso genera una presión en el tipo de cambio. Y si encima vos ponés en el gobierno, en el Banco Central, a un ministro con su socio para que saquen los dólares, los pocos dólares que tiene Argentina, la inflación se dispara más rápido. Solamente lo que puede haber pensado algún seguidor de Javier Milei, la desinflación puede haber durado 2 meses, 3 meses, porque recordemos que el que inició devaluando fue Javier Milei con Luis Toto Caputo en diciembre del 2023 con un 118%, disparó la inflación de diciembre del 2023 en un 25%, en enero en un 20%, en febrero en un 15%, en marzo un 13%. Bueno, ellos hicieron eso, ahora dicen que devaluar sacrilegio. Lamentablemente el Fondo Monetario les está pidiendo una nueva devaluación, una ronda devaluatoria, que ya por la expectativa de esa ronda devaluatoria se están disparando los precios de la economía. Y ahí a Germán le mandé otra imagen que tiene que ver con cuánto dinero, qué representa Juan, el dinero que le debe la Argentina al Fondo Monetario, porque Juan, hay que decirlo. te hago una pregunta. ¿Puede ser que esto lleve a que los plazos fijos se puedan llegar a correr al dólar? Mirá, si yo tuviera un plazo fijo, Sí. y me parece que no aguantaría estas políticas económicas y lo que ya ve todo el mundo, ¿no? Que Pero el tipo de si cambio se llega a correr, se va a disparar. ¿cuánto guita hay en plazos fijos? Hay aproximadamente 45 billones, que Claro. serían, según el tipo de cambio, 30.000 millones de dólares. Claro. O sea, el gobierno no tiene ni para eso. Recordemos que las reservas que hoy están en 26.000 millones, 17.000 son un swap con China. O sea que el gobierno no tiene reservas. El gobierno hablaba de dolarizar, hablaba de explotar el Banco Central, hablaba de aumentar tarifas cuando crezca la economía,
y mirá al desastre a donde nos han traído. Porque ese gráfico que vemos ahí, también con la complicidad del Fondo Monetario, la República Argentina es el mayor deudor. Le debemos 44.500 millones de dólares más intereses, que es lo que se está hablando en Bloomberg, en términos informales, de lo que se va a refinanciar. O sea, un poco de deuda y un poco de intereses. No va a haber fondos frescos. Saben, chicos, esto me hace acordar al blindaje del año 2001, y el que también lo debe recordar es Federico Sturzenegger. O sea que debemos más, 4 veces más que un país que está en guerra. Bárbaro, ¿eh? ¿Vos me decías? Debemos 4 veces más que un país que está en guerra. Bueno, vos fíjate que exactamente, ahí lo tenés a Ucrania, que debe el 10%, y después tenés a Egipto. Bueno, pero Ucrania tiene un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos y las condiciones son peores. Por eso se sentó en el Salón Oval con Donald Trump y acordó darle recursos naturales. Y también hay que decirlo, en la última imagen, que tiene que ver con los recursos naturales, con lo insólito de lo que se votó el día miércoles por 129 diputados, que seguramente ahí corrieron algunos cuader, ahí corrió algún dinero, porque 129 diputados votaron un decreto que no especifica algo que no existe. Algo insólito, nunca pasó en ningún país del mundo que yo sepa, que se vote algo que todavía no existe y que no se aclara qué va a hacer. De hecho, lo que se conoció el día de ayer por parte de Bloomberg, de una reunión informal, se habla, se iría, podría ser 20.000 millones de dólares, que sería un salvavidas desinflado. Y bueno, por eso a última hora del día viernes hubo una fuerte corrida, y ahora todavía no tengo el número de lo que vendió el Banco Central, pero salió a vender nuevamente, que como no tiene dólares, vende encajes de los que tienen depósitos en dólares. Si vos, chicos, si vos no ajustás por precio o por cantidad, si vos no devaluás, seguramente vas a tener que vender la cantidad que no tenés. Si vos vendés la cantidad que no tenés, que no es tuya, que vendés encajes de depósitos, es muy probable que esto termine igual que el 2001, con un corralito en los depósitos en dólares. Y no me tiembla la voz en decir un corralito, porque a este gobierno no le tiembla el pulso al momento de firmar un acuerdo que desconocen, porque ahí le estoy mostrando esa imagen, el Fondo Monetario es condicionamiento y sometimiento. Si al gobierno no le tiembla el pulso en firmar un acuerdo de sometimiento y condicionamiento, ¿por qué no vamos a decir las cosas por su nombre, no? Condicionamiento financiero, económico, reforma previsional tal vez, flexibilización laboral, tal vez el gobierno esté negociando eso, o tal vez, chicos, ahí, como lo dice el último recuadro, esté negociando entregar áreas estratégicas. Bueno, hay 129 cómplices, 129 diputados de la Nación que le firmaron, no les tembló el pulso, un cheque en blanco. Por eso a mí tampoco me tiembla la voz al decir que este gobierno, si no ajusta por precio, que es barato, y se lo están llevando subsidiados los amigos de Caputo, y no ajusta por cantidad, está saqueando los depósitos en dólares, y esto termina sí o sí con un corralito en depósitos en dólares, que luego el miedo en el sistema bancario contagia al sistema bancario en pesos. Lamentablemente, esto es lo que están haciendo estos tipos que no tienen ninguna preparación económica, lo único que saben hacer es utilizar el Estado para negocios personales, que he demostrado con el token Libra, que ha demostrado ahora con el Banco Central, que está vendiendo dólares baratos a los amigos de Caputo, vaciando las arcas, vaciando las reservas del Banco Central de la República Argentina, tanto que hablaban de la República, de la libertad, de la independencia del Banco Central. Bueno, hoy el ministro de Economía es socio en términos privados de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. No existe dependencia, existe una sociedad para hacer negocios espurios. A pedido del ministro de Economía se venden dólares baratos en el sistema financiero, y seguramente que cuando no queden más, que ya quedan muy pocos, porque en lo que es esta semana que pasó se vendieron más de 1.100 millones de dólares, casi 3 veces la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca, y solamente le mandaron 9 millones, o sea, el 5% de lo que sale reconstruirla. Sin embargo, sí hay dólares subsidiados para el sistema financiero, para los amigos de Caputo, el socio de Santiago Bausili, y también amigo de Vladimir Werning, que es el vicepresidente del Banco Central.
para relevamiento de pruebas y que la justicia en algún momento releve las mismas, quedan todos los dedos marcados, se sabe muy bien quiénes son los que ofrecen esos dólares en la mesa de dinero del Banco Central en el mercado único y libre de cambios, chicos. Che, bueno, todas buenas noticias, como siempre. Es la realidad, lamentablemente. Yo estuve viendo en la semana algunos tweets que decía que saquen la plata que tenían en el Mercado Pago. Primero me reí, porque no tengo plata en Mercado Pago a esta altura del mes. Y después me asombré, ¿por qué? ¿Por miedo a esto, un corralito? ¿O con qué sentido salían esos tweets? No sé si lo viste, pero me crucé con varios que tenían varios likes y varias veces compartidos. Mirá, ayer tuiteó Carlos Rodríguez, que era uno de los asesores de Javier Milei, y siempre es un economista con el cual yo no comparto, es la extrema derecha, el SEMA, ¿no? Y tuiteó describiendo lo que te contaba recién, los dimes y diretes de Bloomberg respecto a una reunión informal del Fondo Monetario y que representarían 20.000 millones de dólares, ¿no? Sobre los 42.000 que debemos, sería una refinanciación de capital e intereses y no habría fondos frescos. Lo tuiteó Carlos Rodríguez del SEMA, criticando, ¿no? Y además reconociendo que Argentina no debería tomar nueva deuda. Algo que, bueno, todos sabemos, los argentinos ya saben lo que representa terminar en el Fondo Monetario, el fracaso total de la política económica, del sector externo, de las exportaciones. Esta vez es diferente, dijo. El Toto Caputo. En 2018 también dijo, hijo de puta, boludo, ¿cómo puede ser? Hay que decirlo, ¿no? Cuando vos llamás al Fondo Monetario para pedirle dinero, terminás como terminó en el 2001. Cuando llamás al Fondo Monetario para pedirle dinero, terminás como el gobierno de Mauricio Macri, 2018. Y ahora Javier Milei llama al Fondo Monetario, encima con los mismos funcionarios, con Sturzenegger, con Caputo, con Bullrich, con represión. Y no va a terminar distinto. Además, es la realidad que debemos ver los argentinos, una realidad que acá en la columna de todos los sábados venimos describiendo ya hace meses. Bueno, no sé si por suerte, por legitimidad, ya mucha gente comienza a ver esta columna que hacemos los sábados, porque bueno, hacemos simplemente una descripción y un análisis de la realidad. Esto, chicos, ya el mercado financiero lo ve. Esto termina como lo pide el mismo Fondo Monetario para renegociar esos 20.000 millones, termina con una fuerte y brusca devaluación, llevándose dólares baratos a algunos amigos del ministro, nada más. Recién diste unos nombres que me hacen acordar de speech de campaña que era una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Tenemos los mismos de siempre. Los principales hijos de puta son los mismos de siempre, porque Bullrich, Caputo. Las mismas medidas y sabemos cómo termina y cómo terminamos. Che, pero esto se da cuenta hasta mi hija adolescente de 16 años, que cada vez que vino el FMI, Argentina tuvo quilombo. Pero hay gente que no lo ve porque después tiene que ver los boludos aplaudidores, cual foca, que festejan que volvimos al FMI. Son una estafa, en su totalidad, una estafa electoral, una estafa con las cosas que hacen, con lo de la cripto. Con su discurso esto que defendemos al argentino. O sea, ¿qué Argentina defienden? ¿A la de ellos? Me encanta que esté Juan para que esto no sea una sensación y una opinión, sino para que venga con datos duros y con números. La realidad. Chicos, además, está bueno, me encanta escucharlos a ustedes. Chicos, me encanta la opinión de ustedes porque por ahí ustedes no son finitos en términos económicos, pero como lo están diciendo ahí, se dan cuenta que es que venga el Fondo Monetario en términos de prestamista de última instancia. Yo, sin hablar de un gobierno, no voy a defender el gobierno de Alberto, pero Alberto Fernández, cuando asumió la presidencia, quedaba un remanente del acuerdo de Mauricio Macri de 10.000 millones de dólares. Y Alberto Fernández le dijo, no, yo no quiero esos 10.000 millones de dólares, no quiero nueva deuda. Y sin embargo, Alberto Fernández tuvo que enfrentar la pandemia, la guerra, la sequía y lo que había dejado el gobierno de Mauricio Macri en términos de corrida. Y no pidió nueva deuda. Ahora, Javier Milei, que no tuvo sequía, que tenemos tuvo superávit comercial de 20.000 millones de dólares, tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque lo único que hicieron fue vender dólares baratos a los amigos de Caputo. Vendieron 40.000 millones de dólares. O sea, queda claro que en 1 año y 5 meses el gobierno de Javier Milei fue solo saqueo. Y comparemos, no tuvo guerra ni pandemia. O sea que
una guerra y una pandemia fue el mismo gobierno de Javier Milei. No estamos ni en la mitad de gobierno. Y ¿sabés qué es lo...? Y se me hizo eterno, como 5 minutos bajo el agua pasaron eso, y este también año y lo medio. pensaba y escuchaba el otro día que este acuerdo que firman ahora, hoy, digo, se empieza a pagar dentro de 4 años. Entonces, como, Claro. Milei, que ojalá que no, y espero que no. Vamos a digo, trabajar el para que gobierno no. que esté, la persona que esté, o sea, todos lo vamos a vivir, lo vamos a pagar, y es como... Sí, es una locura. Nos Digo, dejaron es uno. ahora, Bueno, digo, la estamos pasando mal, digo, pero en unos años también vamos a seguir. Digo, porque no es de ahora esto de le pido guita al fondo y ya. O sea, es un problema futuro también. No, y ustedes, chicos, hay que recordar el esfuerzo que hicieron, que están haciendo muchos argentinos, muchos jubilados, que están pagando un porcentaje muy elevado del ajuste, por ese cuento de que la inflación es simplemente, en todo momento y lugar, un fenómeno monetario, y dijeron que con el superávit fiscal y con no emisión monetaria se iba a terminar la inflación. Y en realidad contuvieron un poco nada más, con dólar barato y poniéndole un pie en la cabeza a los salarios y al salario mínimo vital y móvil. O sea, no existe superávit fiscal y no existe que pararon la emisión monetaria. El superávit fiscal es mentiroso porque no contabilizan los intereses de la nueva deuda, no le pagaron a las energéticas. Y la emisión monetaria, ya lo vimos muchas veces acá, la triplicaron a la base monetaria de 9 billones a 30 billones. Y eso va a quedar claro ahora porque hay más de 130.000 millones de dólares en pesos que quieren dólares. Ahí tenés plazo fijo, Claro. bonos, deuda del tesoro, tenés títulos, acciones, fondos comunes de inversión y la base monetaria. Todo eso lo tienen sectores que tienen muchos pesos acumulados. Los jubilados y los trabajadores no tienen un mango ni siquiera para comer, porque hay que decirlo, nuestros abuelos se están cagando de hambre, nuestros chicos se van a dormir sin comer y todo como consecuencia de este relato, esta mentira, de estos delincuentes, de estos criptoestafadores, que bueno, en breve nomás, en días, bueno, yo creo que ya en términos de encuestas, ya la gente, el pueblo se está dando cuenta, por eso este streaming, que le digo a la gente que lo mira, que le dé pulgar arriba y que me siga en redes sociales, @JuanEnriqueUva, la gente nos sigue cada vez más porque ya comenzó a ver cuál es la realidad. Muchísimas Gracias, gracias, Juancito. Enrique. Me encanta, Juan, me encanta esta columna porque le pones palabras a lo que nosotros le ponemos fanatismo y le pones realidad a lo que nosotros creemos y no sabemos explicar con palabras. Bien. Juan, un Chicos, el tema... agradecido soy yo. un Y nos tema vemos el para sábado la- que viene, chicos. Un tema para Sí. la próxima, Juan, viste que se cayó ahora el tema de la moratoria. Bueno, para que la gente lo sí. entienda y Sí. para poner en palabras Sí. qué significa y qué Sí. va a pasar, para Sí. que también la gente lo Sí. sepa. Te lo prometo, Cami. Dale. El sábado que viene vamos con la moratoria y te explico qué puede hacer el argentino y qué representa y de dónde viene esa falta de dinero en términos de las arcas de previsión social. Bien. Bueno, Excelente, Juan. Gracias, Muchísimas Juan. gracias, nos vemos el Buen sábado. fin de un abrazo. Saludos, chicos. Me encanta el tema que sacaste porque venía pensando